Muy bien, chicos, en esta oportunidad vamos a trabajar con lo que viene siendo la ecuación de Bernoulli. Recuerden que esto se sigue basando en la presión de los elementos, bien sean de los líquidos o en este caso también la presión de la atmósfera. Vamos a analizar primero la fórmula de la ecuación de Bernoulli. Vemos que la ecuación de Bernoulli es importante ya que cumple con el siguiente parámetro. Nos damos cuenta que en dos puntos determinados la presión generada por cualquier elemento, recordemos que la fórmula para la presión es la densidad por la gravedad por la altura de un elemento. Si se le suma a la presión que puede tener en ese punto, es igual, ocurre lo mismo del otro lado. O sea, así que tenemos dos puntos cualesquiera. Tenemos la densidad, la gravedad y la altura, más la presión en el punto. Es igual a la densidad por la gravedad y la altura, más la presión en el punto de otro elemento. Por lo que se me genera una especie de igualdad en dos puntos determinados. Para poder resolver eso, tenemos que tomar en cuenta esos dos puntos. ¿Cuáles son? Bueno, aquí tenemos un ejemplo, un ejercicio, donde tenemos un tanque de agua que tiene un punto 1, donde se mide la presión, y un punto 2, que sería la llave por donde sale el agua en un momento determinado. Aquí es irrelevante si la tubería del tanque acá es un tubo en línea recta, así como lo ven acá, está como la figura, está en forma de círculo, en caracol, lo que sea. No interfiere a la hora de tener la presión en un punto determinado. Simplemente, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta? La altura a la cual se encuentra. Esa es la única diferencia que existe en este punto, o que vamos a tomar nosotros como referencia. Entonces, ya tenemos la fórmula de la ecuación de Bernoulli, que dice que hay una igualdad, densidad por gravedad por altura en un punto, más la presión en ese punto, es igual a la densidad por gravedad por altura en el otro punto determinado, más la presión en ese otro punto. Entonces, vamos a comenzar a determinar este ejercicio. Dice, el agua contenida en un tanque elevado puede fluir por una tubería que está provista de una válvula a 12 metros. Fíjense que el agua sale a 12 metros del tanque, o sea que desde el suelo hasta donde está el tanque hay 12 metros de altura, por debajo del nivel del agua del tanque. Entonces aquí me dan un dato, que es la presión de la atmósfera, la vamos a necesitar aquí. Determine la presión en la válvula cuando está cerrada. O sea, simplemente vamos a determinar qué presión es capaz de soportar esa válvula en el punto 2. Para lo cual nosotros vamos a trabajar simple y llanamente con esta ecuación que tenemos acá, la ecuación de Bernoulli. Vamos a determinar el primer punto. Tenemos la densidad. Fíjense que al principio me dicen el agua contenida, o sea que vamos a utilizar la densidad del agua. Recordemos que la densidad podemos medirla en lo que es kilogramos sobre metros cúbicos o gramos sobre centímetros cúbicos. En nuestro caso lo vamos a medir directamente en kilogramos sobre metros cúbicos, ya que este es el sistema internacional de medida. Entonces vámonos a la ecuación. Me vendría quedando de la siguiente manera. Aquí está la ecuación. La densidad, ¿quién es la densidad? La densidad del agua al principio. 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Recordemos que aquí estamos trabajando en función de los datos de la tabla de cuando empezamos a ver la densidad de cada material. Eso estaría multiplicado por la gravedad. Valor de la gravedad, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Eso ya lo conocemos. Y estaría multiplicada por la primera altura, o sea, la altura a la cual se encuentra el tanque, el punto de referencia de la primera altura. En este caso serían esos 12 metros que hay de altura desde el suelo hasta donde llega el punto determinado. Y a esto le vamos a sumar la presión que está soportando en ese punto. ¿Cuál es la presión que está soportando? Bueno, la presión que existe en la atmósfera, la única presión que puede estar afectando ese momento determinado allí en ese tanque. Y vemos que la presión atmosférica vale 101.325 pascal. Y según lo que estamos viendo, esto dice que va a ser igual. Y del lado derecho vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con los datos referentes a este otro punto. Del lado derecho me quedaría la densidad por la gravedad por la altura. Sigue siendo agua. 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por la gravedad, sigue siendo la misma, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por la altura. Ahora, el nivel de referencia es el suelo, y según el problema, se encuentra la llave en el mismo suelo, o sea, al nivel del suelo. Por lo que la altura que se encuentra o que hay en el segundo punto de referencia simplemente sería
0 metros. Allí podría ser cualquiera, si la llave estuviera más arriba, simplemente le coloco allí el valor de donde se encuentra y listo. Y ahora esto estaría sumado con la presión que soporta en ese punto determinado, que en este caso sería la presión 2. Como eso es lo que voy a calcular, simplemente coloco presión en el punto 2. Y voy a resolver. Recordemos que aquí vamos a colocar las unidades donde están cada una. Kilogramos metros cúbicos, metros sobre segundos al cuadrado, kilogramos metros cúbicos, metros sobre segundos al cuadrado. Ahí está todas las unidades. Ahora vamos a comenzar a resolver. Del lado derecho tenemos una multiplicación de 1000 por 9.8 por 0. Todos sabemos que al multiplicar cualquier cantidad por 0, todo eso se hace 0. O sea, quiere decir que aquí todo desaparece y se anularía por completo, quedando solamente del lado derecho esa presión 2, que sería la respuesta de nuestro problema. Entonces tendríamos la presión en el punto 2 va a ser igual a todo lo que hay del lado izquierdo. Ya aquí estoy despejando directamente. Ahora, ¿cómo resuelvo esta parte? Bueno, tengo que resolverla en dos partes. Primero voy a multiplicar todo lo que se puede multiplicar y eso luego quedaría sumado con esto que está acá, quedándome de la siguiente manera. 1000 por 9.8 por 12. Con nuestra calculadora resolvemos. 1000 por 9.8 por 12. Que sería la primera parte de la solución. Esto sería 117.600. 117.600. Y recordemos que aquí estamos calculando una presión, por lo que esto se mediría en pascales. Y eso estaría sumado con la presión atmosférica, 101.325 pascales. Simplemente vamos a resolver. Allí nos daría una suma de lo que nosotros vamos a necesitar. 101.325 más 117.600. Con una calculadora o a mano también podemos resolver 117.600 más 101.325. Esto me estaría dando como resultado 218.925 pascales. Esa es la presión que está soportando esa llave o esa, sí, podemos decir en esa llave, en ese punto determinado que sería el punto 2 de referencia, la presión que existe en el punto 2. Fíjense que eso era todo lo que me estaban pidiendo en este problema y por ende, hasta aquí sería el ejercicio. En este tipo de problema también podríamos utilizar la segunda parte del teorema de Bernoulli, que se podría calcular la velocidad. Pero eso quedaría para un segundo ejercicio, para en otra ocasión, que lo podemos ver en clase. Hasta aquí sería este video. Que tengan un bonito día.